Romanos capítulo 3, por favor. Romanos, vaya al libro de Romanos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ministranos, precioso Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que no sea yo, seas tú, amado Rey, ministrando nuestras vidas, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Romanos capítulo 3, verso 21 al 26, vamos a estarlo leyendo, por favor. Y dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, dice, no hay diferencia. Y mire aquí lo que me impacta. Pero por cuanto todos, diga, a ver, vamos todos ahí. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿En qué? ¿En qué? En su sangre, dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea justo y Él que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Qué está hablando Pablo? Hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema, el sustituto. El sustituto. Cuando nosotros vamos a la palabra, lo que Pablo está hablando en el versículo 1, dice por medio de la ley, por medio de lo que conocieron, lo que Pablo está diciéndole, que el pueblo de Israel tenía la ley, tenía todo, pero de nada les servía, porque el pueblo en sí seguía siendo pecador. Cada día hacía lo mismo. Tenían la ley, tenían, ¿qué más? Tenían los profetas, ¿qué más tenían? Tenían evangelistas, predicadores, pero el pueblo de Israel para nada les sirvió porque seguían siendo los mismos pecadores. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que la justicia de Dios tenía que venir sobre la humanidad, sobre el hombre. O sea, tenía que el Señor castigar o condenar al hombre. ¿Por qué? Por su pecado. Por su pecado. Pero míreme acá lo más importante. La justicia de Dios no le permite pasar por alto el pecado del hombre. No le permite. El hombre tiene que ser juzgado o condenado por sus actos y por sus hechos. Y por eso dice la Biblia, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Ahí no dice fulana, sutano, perenquejo. Ahí dice todos. Todos pecaron y todos estábamos destituidos de la gloria de ¿qué? De Dios. Todos estábamos destituidos. En otras palabras, y para no ir tan lejos, todos merecíamos morir. Todos merecíamos ser castigados. Todos merecíamos ser condenados. Todos. ¿Por qué? Por el pecado. Y el hombre pecador es incapaz de cumplir las leyes de Dios. Es incapaz. ¿Por qué? Por su naturaleza pecaminosa. Porque venimos de una naturaleza pecaminosa que fue el primer Adán, o sea, el primer hombre. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué se llama el tema el sustituto?
Yo quiero que usted se meta acá. Dios ama al pecador y desea ¿qué? Su salvación. Pero al mismo tiempo, su justicia le exige castigo por los pecados. Por los pecados. Y ahí es donde muchos predicadores dicen, es que Dios es amor. Claro que Dios es amor. Pero Él no puede pasar la justicia por encima, el amor por encima de la justicia. Por más que nos ame, Él tiene que corregirnos. Él tiene que un día llamarnos a juicio. Él tiene que un día tener que separarnos delante de Él y recibir la condenación o el castigo o la pena por lo que hayamos hecho en la tierra. Sea bueno o sea malo. Yo me explico esto. Cuando una persona, un delincuente, lo llevan allá, comete el pecado o el crimen que sea, y esta persona es llevado ante el juez. ¿Para qué lo llevan ante el juez? ¿Para hacer qué? Condenado. Para que él pague una prisión, para que él pague una condena. Y hay muchos presos que son condenados a 25, 30 años, 40 años, 60 años. En Estados Unidos dan la condena a cadena perpetua. O sea, en pocas palabras, en esa condena, en ese castigo que él recibe, él tiene que morir tras una reja. Y no hay nada que lo salve. ¿Qué pasa? Alguien está delante del juez y le dice fulano de tal. Vamos a poner el nombre fulano de tal, Pepe. Usted está aquí, ¿sabe por qué está aquí? Porque usted cometió un delito y ese delito es muy grave y ese delito necesita ser castigado y condenado. Lo único que lo puede salvar a usted, le dice el juez, es que alguien pague su fianza. Pero él dice, a mí nadie me conoce, yo no tengo familia. Pero de repente se levanta alguien y entra una persona el cual él no conoce y dice, señor juez, un momento, yo pago la fianza de aquel condenado, yo pago la fianza de aquel hombre que va a ser condenado por 20, 30 años. Aquel condenado levanta a ver a quién que fue que tomó o pagó la fianza. Mi pregunta es, después de que pague la fianza, ¿el condenado va a la cárcel? No, porque alguien ya pagó la condena. Alguien ya pagó el precio. Y como dice la palabra, por cuantos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Había una vez, lo leí. Había una vez un rey en una nación. Y este rey veía que salían y entraban ladrones allá. Entraban las personas y se robaban la comida. Entonces él llama a los centinelas y les dice, ¿qué está pasando? Y les dice, la persona que ustedes cojan acá robando, hay que castigarle, hay que flagelarle. Y dice, él se merece la condena. Y dijeron ellos, sí. Se pusieron los centinelas y entró por una puerta una persona tapada con un poncho, una manta, yo qué sé. Y dice que entró y cuando esa persona fue y venía con la comida, los centinelas se dieron cuenta y detuvieron a aquella persona. ¿El rey cree que podía retractarse de lo que había dicho? No. El rey, la palabra del rey se tenía que cumplir. Cuando la cogen a esta persona, le levantan la capa. ¿Quién cree que era? Era una mujer. Entonces el otro le dice, hola, pero es que es una mujer. El otro le dice, no, el rey dijo que tocaba castigarle y hay que hacer lo que el rey manda. El rey no perdona, porque si perdonaba a una persona, la palabra del rey ya no tenía credibilidad. Ya no se podía creer en el rey. Entonces, ¿qué pasa? Llaman al rey como a medianoche y le dicen, oh, gran rey,
Hemos encontrado la persona que robó. Y le dice, tráiganla y llévenla mañana, desvistan a esa persona, pónganla a la mitad de la plaza, que el pueblo se dé cuenta que el rey no perdona, sino que castiga. Y se cumplen las leyes. Entonces, bueno, la llevaron. Pero dice, yo quiero mirar quién es esa persona. Cuando el rey baja a ver la persona y levanta el rostro, ¿quién que era? Era la mamá del rey. Era la mamá del rey. Y el rey dijo que se cumpla la justicia. Lleven y flagélenla delante del pueblo. La llevaron allá y la pusieron. Cuando ya los verdugos le iban a flagelar, el rey cayó en sí antes de que la flagelaran y dijo, un momento, escúcheme por favor. Dijo, sé que es culpable, sé que merece ser flagelada, castigada por su delito y su pecado. Robar es un pecado, dijo, y eso merece castigo. Pero mientras él hablaba, empezó a quitarse la corona. Mientras él hablaba, empezó a quitarse su vestimenta. Se desapuntó la camisa, se sacó el saco y lo dejó ahí. Se sacó la camisa y quedó como estaba aquella mujer para ser flagelada. Y mientras ella estaba ahí, puesta sus manos así para ser flagelada, él va y se pone tras ella. Y les dice, ahora hagan lo que sea. Yo voy a tomar su lugar. Y flagelaron al rey. Castigaron al rey. ¿Por qué? La pregunta es, ¿cómo puede Dios? Estamos en Romanos capítulo 3, verso 21 en adelante. La pregunta es, ¿cómo Dios puede perdonar al hombre pecador sin afectar la justicia de Dios? La única forma en que Dios pueda perdonar el pecado del hombre sin afectar su justicia, su gracia, es que haya un sustituto, un mediador o alguien que tome el lugar de aquel pecador. ¿Quién cree que fue? Nosotros merecíamos morir. Nosotros merecíamos la condena. Nosotros merecíamos lo peor, porque la paga del pecado era muerte. Pero Jesús dijo, Padre, no descargues tu ira sobre ellos. Dijo, hazlo sobre mí. Y se pone en tu lugar y en mi lugar. Pero cuando nosotros miramos, este sustituto tenía que ser lo suficientemente puro, perfecto y sin mancha. Y el único que podía cumplir esos requisitos para que la humanidad no fuera condenada era Jesús. Y muchos predicadores han malinterpretado el texto de Juan 3:16. Ese texto dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Un momento, ¿cómo que amó Dios al mundo? Y en otro texto dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cómo así? O sea, Dios se contradice. Primero dice que ama a Dios al mundo, pero después me dice, no ames al mundo. Entonces uno dice, y la persona dice es que de tal manera amó Dios al mundo. Pero cuando habla de mundo hay que tener consciente de que habla de muchas formas. Y lo que ahí está hablando en Juan 3:16 quiere decir, parafraseado, porque de tal manera amó Dios al hombre, a la humanidad.
De tal manera amó Dios al hombre que ha dado a su Hijo para que la ira de Dios no caiga sobre la humanidad, sino que el amor, la ira de Dios caiga sobre un hombre justo y sin pecado, que es Cristo Jesús. Él es Él. ¿Qué hace ese sustituto? Solo el Señor Jesucristo puede cumplir estos requisitos. Mire lo que dice, no pierda Romanos. En 2 de Corintios, por favor, ahí atrás. Les sugiero que no falten estos días, porque vamos a estar hablando una serie sobre el poder de la sangre. Y por eso te estoy hablando ahora sobre el sustituto que tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. 2 de Corintios, capítulo 5. Mire lo que dice ahí el Señor. Vamos a ir despacio. Capítulo 5, verso 21 dice así: al que no conoció, ¿qué? Pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho, ¿qué? Justicia. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Un hombre no peca, un hombre no es pecador porque peca. El hombre es pecador porque nace ya con pecado. Nace con pecado. El mentiroso no es mentiroso porque ha dicho una mentira. Ha dicho una mentira porque ya su corazón es mentiroso. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. No hay nada que pueda hacer el hombre. ¿Para qué? Para satisfacer la justicia de Dios. Lo único que el hombre puede hacer para no ser condenado, para no ser juzgado, tiene que hacer es una sola cosa: es aceptar lo que el Dios Padre envió al mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. O sea, ¿qué tiene que hacer el pecador? Y todos los que estamos, mientras estemos en esta tierra, esté dentro de la iglesia o no esté dentro de la iglesia, todos fuimos pecadores y estábamos destituidos. Y lo único que podemos hacer es tomar ese mediador, es aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador de nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro sustituto, como nuestro mediador, Él es el único que puede perdonar pecados. A través de Él tenemos justificación, redención y salvación. A través de Cristo. Y por eso le digo que muchas personas entrarán en una controversia cuando empecemos a ver por qué y para qué fue derramada la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo no fue derramada como muchos la tienen hoy por amuleto. Entonces, no puede dormir de noche y la patasola lo molesta y lo primero que dice: eso, aplique la sangre de Cristo en la casa. Y empiezan a aplicar la sangre de Cristo en los dinteles, en las puertas, ya está en el chanduski que tienen en la casa de 4 patas. De por Dios, ¿usted cree que para eso fue la sangre de Cristo? La sangre de Cristo solo fue para una cosa y es para una cosa: es para redimir al pecador, para salvar al pecador de la condenación y del juicio de Dios. ¿Es para qué? Para que el hombre no sea condenado. Cristo murió y derramó de su sangre preciosa en la cruz del Calvario solo por una cosa: para salvarte a ti y para salvarme a mí.
Entonces, no quiero ahondar mucho lo de la sangre, porque estaré hablando en estos domingos con la palabra. Ya muchos lo volvieron un mito. Entonces aplican la sangre de Cristo en el carro, en el reloj, en el celular. Hay un texto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento usted no encuentra ningún texto en la Biblia que hable que usted puede aplicar la sangre de Cristo en objetos. No lo encuentra. Y no lo va a encontrar. Porque la sangre de Cristo es únicamente para perdón de pecados y para redimir al pecador. Fue la sangre de Cristo. Encontrarás en el Nuevo Testamento que habla, como leímos en Romanos, habla de la sangre de Cristo, pero ahí está hablando de algo que es que a través de la sangre fuimos perdonados y tenemos la entrada directa al Padre. Es a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué fue que esto pasó? Necesitamos ¿qué? Un sustituto. Necesitamos un mediador. Necesitamos un salvador. Y la humanidad entera, todo mundo necesitaba un mediador. Pero Cristo tomó tu lugar y mi lugar. Así como te expliqué lo del juez, así como te expliqué lo del rey, nosotros teníamos que ser condenados y flagelados y merecíamos la muerte, lo peor. Pero Cristo le dijo al Padre: yo tomo el lugar de ellos, Padre. Que tu ira, tu enojo caiga sobre mí. Y por eso dice ahí en Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado. ¿Quién era el único? Cristo. De rostro todos éramos pecadores. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios por él. O sea, en otras palabras, la justicia de Dios, el castigo de Dios, la ira de Dios que iba a caer sobre nosotros, sobre la humanidad, cayó sobre un hombre santo, puro y perfecto y sin defecto. Fue sobre Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Él tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Él puso su vida por ti y por mí. Él pagó la fianza. ¿Y cómo la pagó? Poniendo su propia vida por ti y por mí. Hoy en día muchas personas, mírese lo que pasa en Génesis. Vaya a Génesis, no pierda Romanos, por favor, ahí. Vaya a Génesis, por favor, capítulo 3. No me afano porque voy a ir despacio, porque vamos a tener estos tiempos, vamos a hablar mucho del poder de la sangre. Vaya a Génesis capítulo 3. ¿Qué fue que hicieron Adán y Eva? Adán y Eva, después de haber pecado, ellos tuvieron que acogerse a la justicia divina, a la gracia y a la misericordia. Ellos tuvieron que acogerse a ello. Pero mire lo que hicieron ellos. Verso 21. Dice así, Génesis 3:21. Por eso es bueno que lea la palabra. Dice así el Señor. 21. Pero leámoslo desde el 19. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Hasta qué? Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo ¿qué? Volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y verso 21.
Y dijo Jehová Dios, y Jehová Dios hizo al hombre, ¿qué hizo? Y a su mujer túnicas de piel y los vistió, ¿sí o no? Pero mire lo que dice el verso 3, capítulo 3, verso 7. Mire lo que dice ahí, capítulo 3, verso 7. Pero léalo desde el verso 5 para que usted entienda. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios y que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo que el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable delante de los ojos, el árbol codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría, y tomó del fruto, comió y dio también a su marido, el cual también comió a sí mismo como ella. Entonces, cuando ellos pecan, ¿qué fue? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hoy en día muchos hacen lo mismo que hizo Adán y Eva. Cogen hojas para arroparse. Cogen hojas creyendo que así muchas personas han tomado hojas para cubrir su pecado, para tratar de buscar su propia redención a través de hojas, a través de la idolatría. Buscan un perdón a través de imágenes. Eso es coger hojas. Buscan un perdón tratando en el tiempo de Semana Santa flagelarse y hacer lo que Cristo hizo por nosotros una sola vez y para siempre. Dice que murió por nosotros y resucitó y vive por la gloria eterna. Entonces, ¿qué está haciendo? Tú no puedes vestirte de la justicia con tus hojas. Tú no puedes vestirte, ser santo por ti mismo. Tú no puedes justificarte por ti mismo. Tú necesitas, para que la ira de Dios, para que el castigo de Dios no caiga sobre ti, lo que el ser humano necesita es un mediador. Y ese es Jesucristo. Lo único que necesitamos nosotros es, para buscar, necesitas vestirte de la justicia de la sangre del Cordero. Ningún ser humano, escúcheme, ningún ser humano puede encontrar la justicia por sus propios medios. Ningún ser humano puede encontrar la justicia por sus esfuerzos. Nadie es salvo por obras. Mucha gente hace obras, pagan penitencias, van allá a tal parte y pagan una penitencia de 9 domingos, dice. Suben a tal parte, a Monserrate, hincados de rodillas pagando penitencias. Esas son obras, esas son justicias que el ser humano busca, el perdón por sí mismo. Pero el perdón no viene a través de tu esfuerzo, a través de tu propia justicia. El perdón viene a través de un hombre llamado Jesucristo, el que tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. A Él tenemos que ir. Ahora sí, Jesús toma nuestro lugar y vamos a ver textos bíblicos. ¿Cómo es que Jesús toma mi lugar en vez de yo ser condenado? En vez de yo recibir la paga de muerte, en vez de yo recibir ser flagelado, Jesús toma mi lugar en la cruz del Calvario. ¿Qué dice Mateo? Vamos a leer, por favor. Ahí van a salir en la pantalla. Mateo capítulo 20, por favor. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 20. Verso 28.
Mateo 20, 28. Mateo 20, capítulo 20, verso 28. Dice así la palabra: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Te das cuenta cómo Jesús toma nuestro lugar? ¿Qué dice Lucas? Ahí enseguida. Lucas capítulo 22, verso 19 al 20. Lucas capítulo 22, verso 19 y verso 20 dice así: tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, ¿qué dijo? Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. O sea, como diciendo, muchas veces hay predicadores que dicen cuando la Santa Cena tome el cuerpo, el pan y coma el cuerpo. Ese no es, eso es algo simbólico. Lo que Jesús estaba diciendo cuando Él toma el pan y les dice, este es mi cuerpo y por vosotros será entregado, como diciéndoles, yo tomaré el lugar de ustedes. Mi cuerpo será flagelado, no el pan. Y dice, y por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Solo recuerden, les dijo, hagan en memoria. Cada que tomen la cena, recuerden que yo tomé su lugar en la cruz del Calvario. Recuerden, les dice. ¿Qué dice Juan ahí enseguida? Capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6. Verso 51, mire lo que dice. Yo soy, ¿qué? El pan vivo que descendió del cielo. Está hablando de quién? De Jesucristo. O sea, Él mismo dice, yo soy el pan vivo. No ese pan que hacen en la panadería, yo soy el pan vivo, dijo. Y mire lo que dice, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es ¿qué? Mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, o sea, por la vida del hombre. Es el cuerpo. Es el mismo Señor que entregó su cuerpo. Mire lo que dice en Juan 15. Juan 15, verso 13, por favor. Mire lo que hace el Señor por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y tú que nos escuchas y estás alejado y apartado de Dios y vives en pecado, hay uno que puede tomar tu lugar, tomó tu lugar en la cruz por ti ya. Solo vuelve y reconoce a Él como Señor y Salvador. Mire el verso 13, Juan capítulo 15, verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién tomó tu lugar? ¿Cuál fue el amor de Dios hacia ti y a mí? ¿Cuál fue el amor de Cristo por ti y por mí? Que Él puso su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él fue el único que puso. Mire lo que dice Romanos, por favor, capítulo 5. Verso 6. Romanos capítulo 5, verso 6. Ahí adelantico estaba. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos, dice. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y mire el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice,
en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue el único. No fue San Pablo de Porras. No fue San Joaquín. No fue la Virgen del Carmen. No fue la Virgen de Guadalupe. No fue el Señor caído de Monserrate o como se llame allá en tu país. No fue nadie. Solamente el que tomó tu lugar fue el Señor Jesucristo. Él fue el que tomó tu lugar. Y mucha gente se tapa con hojas y yendo tras la idolatría, tras ídolos, venerando ídolos, haciendo cosas por sus propios esfuerzos, haciendo obras, las cuales las obras no salvan. El único que salva es el Señor Jesucristo a través de la cruz del Calvario. Él es el único. ¿Qué dice Romanos 8, por favor? Romanos capítulo 8, verso 31 al 32. Mire lo que dice. Por eso es lindo leer. Si ve que aquí usted está aprendiendo a leer y a conocer a Dios a través de la palabra. Dice 31. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquí hay algo hermoso. Si Dios entrega a su Hijo para que la ira de Dios, la justicia de Dios fuera sobre su Hijo, Dios lo entrega. ¿Cómo no nos va a entregar todas las cosas? Y hoy muchos predicadores le predican que Cristo murió en la cruz, pero usted tiene que comprar un milagro. Yo que día escuché a un predicador y dice, aquí es así, la ley de este canal es así. Primero la plata y después el milagro, dice. Así lo dice. Y es el canal de enlace. Dice, tú traes primero la plata, después recibes el milagro. ¿Qué dijo Cristo ahí, el Señor? Si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por rescate a muchos, ¿cómo no te va a dar todas las cosas gratuitas por el amor y la misericordia y la gracia de Dios hacia el hombre? Entonces usted no tiene que comprar milagros. Cuando a usted le hablen de comprar un milagro, de pactar por un milagro, que pacta por tu hogar, pacta por tu casa, salga huyendo de ese lugar. Salga de ese lugar. Ahí no se predica un Cristo resucitado. Ahí se predican son indulgencias. Y las indulgencias no te llevan al cielo, sino que te llevan al infierno. ¿Qué dice Gálatas 3:13? Es tanto, perdóneme la palabra que voy a decir, es tanta la ignorancia del hombre, del pueblo, que creen a todo lo que les dicen. No traiga su carro para rociarle la sangre de Cristo. Hermano, aún hasta en la guerra espiritual le rocian sangre de Cristo a los demonios. Vamos a aprender todo eso. Que la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario solamente para perdón de pecados. No para ungir carros, no para ungir casas, no para ungir relojes ni perros. Solo fue derramada para salvar al pecador de la condenación. Yo sé que muchos van a entrar en controversia. Y créame que es hora, iglesia, de que usted despierte allá donde me escucha. Lea la palabra.
¿Por qué la gente es engañada? Porque no tienen conocimiento, porque son a veces, perdóneme la expresión, a veces somos ignorantes, dice el Señor, en la verdad. Y nos engañan con falsas fábulas. Viendo que el mismo apóstol Pablo dijo en Romanos, aún el mismo apóstol Pablo dijo, si alguien les predica otro evangelio, el cual nunca le hemos predicado nosotros, el que no venga de parte de Dios, dijo, el tal es anatema. Dijo, si viniese un ángel y predicara el evangelio, el cual no es de Cristo, el tal ángel es anatema. Y la palabra anatema significa maldito. O sea, si alguien predica un evangelio, se sale fuera de la palabra, es maldito. No lo digo yo, lo dice la palabra. Busque la palabra allá en su casa, que significa la palabra anatema. Significa maldito. Gálatas capítulo 3, verso 13. Mire lo que dice el Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, diga, escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y usted no se ha dado cuenta que pasa la gente, aún he visto gente cristiana, pasa al frente de un cementerio y se persina, que es que la bendición. ¿Qué dice? Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Usted pasa por un cementerio, ¿qué encuentra? ¿Qué ve? ¿Qué hay ahí en el cementerio? Muertos. Y hay cruces. La cruz significa muerte. Mire lo que dice Efesios capítulo 5. Ahí enseguida de Gálatas. Dé la vuelta a la hoja. Efesios capítulo 5. O sea, ¿qué hizo el Señor en Gálatas cuando leímos en Gálatas 3:13 que dijo, maldito es aquel que es colgado de un madero? Cristo se hizo maldición por nosotros. Y hay gente que dice, si Cristo siendo rico se hizo pobre, ¿cómo usted como cristiano, cómo usted como hijo de Dios va a estar pobre? Le dicen. Pero Dios no está hablando de eso. La palabra dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, dice. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice el Sermón del Monte. Bienaventurados los que lloran. Ahí Él no está hablando de que se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos. Entonces dicen, yo como soy hijo de Dios, nos han enseñado, yo no tengo que andar pobre. Usted no tiene que estar pelado sin una moneda en el bolsillo. Si usted está así, le dicen, usted está mal. Y la gente se siente mal porque no tiene plata. Entonces dice, no, pues si yo busco, yo oro, yo leo la palabra, yo ayuno y no tengo prosperidad, entonces ¿qué tengo? Hermano, su prosperidad fue el perdón de pecados en la cruz del Calvario. Gócese con ello, que ya ningún dinero puede comprar el perdón de pecados, ningún dinero puede comprar la salvación. Solamente somos salvos a través del Señor Jesucristo. Efesios 5:2, por favor. Dice Efesios capítulo 5, verso 2. Y andad en amor, dice, como también Cristo nos amó. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por nosotros, por el hombre, por la humanidad. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor, ¿qué? Fragante. ¿Sí ve? No fue el San Juan de Porras que se entregó por usted. Fue Jesucristo.
el que murió y tomó nuestro lugar. Mire lo que dice Primera Timoteo ahí mismo enseguido. Primera carta de Timoteo, por favor. Capítulo 2. Primera carta de Timoteo. Capítulo 2, verso 5 y verso 6. Pero léalo desde el verso 3. Desde el verso 3. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, dice. ¿Nuestro quién? Salvador. El cual quiere que todos los hombres, toda la humanidad, toda la raza humana sean ¿qué? Salvos. Y vengan ¿a dónde? Al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. La palabra de Dios es la verdad. Él es Cristo. Y mire lo que dice el verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo conozco a Cristo? A través de la palabra. ¿Cómo conozco lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario? ¿Cómo conozco el amor de Dios por mí? Es a través de la palabra. Y mire el verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, hombre, dice. ¿Se da cuenta que es Él? Él fue tu mediador. Él fue el que nos libró del castigo, de la condenación, del juicio. Él fue el que nos libró. Solo por amor a la humanidad. Mire el verso 6. El cual se dio, vea, a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, dice. ¿Quién toma mi lugar en la cruz del Calvario? ¿Quién tomó tu lugar en la cruz del Calvario? Fue el Señor Jesucristo. ¿Te costó algo la salvación? No. Y si no te costó algo la salvación, a ti no te costó nada, pero hubo alguien que pagó un precio por ti y por mí, y se llama Cristo Jesús, el Redentor y el Mesías. Entonces dice, no, es que a usted no le costó nada la salvación. Entonces, como no le costó nada, muchos viven como se les da la gana, hacen lo que se les da la gana. Hermano, a ti no te costó nada porque fue por gracia, una dádiva. Gracia es un don inmerecido que no merecíamos nada. Lo que merecíamos era la muerte. Merecíamos. Alguien decía, yo siempre escuchaba, decía, es que merecemos es la muerte. Yo dije, no, merecemos no. Merecíamos la muerte, merecíamos la condenación, pero Cristo toma nuestro lugar. Amén. Él es. Y si Él toma mi lugar y no me costó nada la salvación, yo quiero que pongas cuidado esto acá. Si Él, y lo único que me salva, me libra de la condenación del pecado, fue que alguien diera su cuerpo, su carne, diera su vida por amor a mí. Y tenía que haber derramamiento de sangre. Derramamiento de sangre. Y eso, míreme, es que la gente confunde mucho. Dicen es que en el Antiguo Testamento, vamos aquí, voy a meterme ahí en ese texto. Vaya al libro de Éxodos, por favor. Voy a tomarme ahí un minuto. Éxodos, porque de eso te estaré hablando. Éxodos capítulo 12. Míreme acá. Yo le aconsejo como iglesia que usted me escucha, lea la palabra. En vez de utilizar tiempo, horas y horas en el dichoso celular, dedíquele tiempo a la palabra para que usted sea instruido por la palabra.
Hermano, la gente, la iglesia ya no lee Biblia. Mire lo que dice Éxodos capítulo 12, verso 22. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo. ¿En dónde? En la sangre que estará en un librillo. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre. ¿Con qué? Con la sangre que estará en el librillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar el heridor en vuestras casas para herir. Ojo este texto como lo han sacado y lo han vuelto un pretexto. En el tiempo de antes, en la ley, cada año el sacerdote tenía que hacer sacrificio. Y antes de entrar, escúcheme acá, antes de entrar el sacerdote a ofrecer sacrificios por el pueblo, el sacerdote primero tenía que coger un cordero, y no era un cordero cualquiera, no era un cordero tuerto, ni patón, ni lo más flaco, ni lo despreciable. Esto es como cuando uno va, aquí quiero meterme algo porque yo viví eso. No hablo de mí, pero lo voy a hacer ahí. Cuando yo iba a la iglesia, yo llevaba monedas y empezaba a escoger las monedas más pequeñas para darle al Señor. Porque yo sabía que las monedas más pequeñas eran las de 50. Y yo empezaba a escogerlas dentro del bolsillo. Yo no daba lo mejor, yo no daba con gratitud. Yo lo daba con tristeza, con pena, con dolor. Y resulta que el sacerdote tenía que coger un cordero de lo mejor y sacrificarlo. Primero tenía que lavarse sus vestiduras, lavarse, bañarse bien él y su familia. Después de que sacrificara y se rociara la sangre ahí, él entonces podía ir al pueblo una sola vez, que el pueblo ofrecía sacrificios cada año. Entonces, ¿qué hacía él? Iba y tomaba ese cordero por el pueblo y lo ofrecía en el tabernáculo. Pero si el sacerdote estaba mal, en pecado, no importa que si hubiera lavado por encima, si hubiera puesto el mejor vestido, pero si estaba en pecado, ¿usted qué cree que le pasaba al sacerdote? Moría instantáneamente en el tabernáculo. Entonces, ¿qué representa? Cuando el pueblo de Israel iba a ser libertado de la esclavitud del pueblo de egipcio, ahí fue donde les dice el Cordero Pascual. Ojo con esto. El Cordero Pascual. Les dice, tomen un cordero, mátelo y tomen la sangre, pónganla en un librillo, o sea, en una vasija o en un balde, yo qué sé. Y les dice, y apliquen sobre los dinteles y sobre los postes. Y nadie salga hasta la mañana, porque iba a venir la justicia, el juicio de Dios sobre Egipto. Así como vino el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué les dice? Póngalo. Y hoy en día, ese texto aquí, lo que nos está hablando, lo que se hacía en el Antiguo Testamento, escúcheme acá por favor, era sombra de lo que iba a venir. O sea, esa sangre representaba a Jesucristo, que era el único que podía salvar al hombre de ser condenado, de ser castigado. Y a través de Jesucristo, lo único que podía limpiar el pecado era su sangre preciosa. Y entonces hoy en día lo han vuelto mito muchísima gente, y por eso le digo a usted que me escucha, llevará años
Yo no quiero que usted esté de acuerdo conmigo. Usted vaya a la palabra y que la palabra lo guíe. Mucha gente en las iglesias volvió la sangre de Cristo un mito. Untan la sangre de Cristo en las puertas, en los carros, aún en los gatos y en los perros, cuando la sangre de Cristo no fue para ello. La sangre de Cristo fue solamente y es para perdón de pecados. A través de ello. Amén. Hasta aquí quedamos. De hoy en 8 seguiremos hablando para qué es la sangre. Entonces yo no puedo coger como se hace. Es que unto la sangre de Cristo en el carro, unto la sangre de Cristo en las llantas, se va a bañar y que la sangre de Cristo en la piscina. No, hermano, de por Dios, hermano. La sangre de Cristo fue y es solamente para perdón de pecados. Entonces usted cuando ore, ya no unte la sangre de Cristo sobre el gato. Algunos no, pero pastores, que a mí me funcionó, les funcionará. Pero Dios en el Nuevo Testamento, míreme acá, lea la Biblia, en el Nuevo Testamento en ninguna parte va a encontrar a la iglesia primitiva o a los apóstoles untando sangre de Cristo en donde iban. Ni poniendo la sangre de Cristo sobre los enfermos. ¿Qué le dijeron Pablo y Pedro cuando entraron allá? ¿Qué les dijeron? Cuando vieron ahí al que estaba en la limosna ahí sentado a la puerta. Le dijeron, no tenemos oro ni sangre, pero la sangre de Cristo, no. Dijo, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo, le dijeron, y camina. Usted no ve a los discípulos en ninguna parte del Nuevo Testamento aplicando la sangre de Cristo en cualquier lugar. Dile, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque eres el Rey, Señor. Dile, ayúdame, amado Rey, a entender el propósito y el sacrificio de la cruz del Calvario, Señor. Señor, dile, sé que como humano que soy, hay muchas cosas que no entiendo o no alcanzaré a entender, pero tú, dile, Espíritu Santo de Dios, tú me ayudarás a entender el propósito, Señor, para lo cual tú viniste a esta tierra, Señor. Y lo único que tengo claro, Señor, es que tú tomaste mi lugar en la cruz del Calvario. Y a través de tu muerte, a través de esa sangre preciosa que derramaste, Señor, tengo entrada al Padre directamente, Señor. Ya no necesito, Señor, de sacrificios. No necesito de taparme con hojas. Yo no necesito de idolatría, Señor. Yo no necesito, Señor, de hacer obras para ser salvo. Yo lo que necesito es ir a la cruz del Calvario y reconocer a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Padre, dile gracias, porque a través de tu sangre hemos sido redimidos, justificados. Señor, a través de tu muerte y de tu sangre preciosa que tomaste en mi lugar, me hiciste acepto delante del Padre, Señor. Dile, yo hoy te doy gracias porque tengo entrada libre al Padre, Señor. Gracias, mi Señor, dile, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús y a la gloria tuya. Amén y amén. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus ojos. Dios te bendiga.